¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un programa más de Creativarte. Recuerda, es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis, donde se juega con la experiencia, se aprende de las emociones y se vive de una manera distinta y divertida. Y bueno, esto es a raíz, lo que acabo de decir, es a raíz de lo que estuve platicando antes de entrar con el invitado de hoy, que ya ha estado aquí con nosotros, que él está conectado con nosotros desde Chile, desde Santiago de Chile. Él es el psicoanalista y súper conocedor de Donald Winnicott y de otros más. Él es Rodrigo Rojas Jerez y estamos, acuérdate, en CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Mi nombre es Odette Margain, psicoanalista desde México. Y recuerda que ya estamos en YouTube como Creativarte-Bajo. Entonces, si le das un like, si lo sigues, si le pones, le picas a la campanita y demás, pues te lo voy a agradecer. Y en Facebook como CEPAP. Y bueno, pues hoy precisamente estábamos entrando al tema un poquito antes de comenzar y se llama El lugar en que vivimos, de los juegos y la cultura, desde Donald Winnicott. El lugar en el que vivimos, 2 puntos, de los juegos y la cultura. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Odette, ¿cómo estás? Hola a todo el mundo que nos escucha y que tiene la paciencia y ojalá que podamos jugar en esta conversación con Odette y con ustedes, digamos, también. Eh, bueno, el desafío que conversábamos con Odette de poder transmitirles a todos, digamos, es poder pensar cómo Winnicott imagina. A ver, tengo que explicar algo antes, previamente. El nombre, el lugar en que vivimos, es el nombre de un capítulo de un libro de Winnicott que se llama Realidad y Juego, donde él despliega la idea de los objetos y los fenómenos transicionales. Entonces, me importa poder aclarar eso porque lo puse como título. Y cuando lo pongo como título, yo me hago la pregunta, ¿a qué se refiere Winnicott con el lugar en que vivimos? ¿Qué está pensando Winnicott? Y yo creo que lo que está pensando Winnicott ahí es el lugar en que vivimos como sujetos humanos. ¿Dónde es que nace? La pregunta de Winnicott es, ¿dónde es que nace la experiencia humana? ¿Dónde es que tiene límite lo humano o lo transaccional, lo propiamente humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Y dónde ocurre eso? Ojo, pregunta que no solo se hace Winnicott, sino, por ejemplo, Agamben, el filósofo, también se la hace permanentemente. Y bueno, Winnicott, la respuesta comienza en lo que él llama los objetos y los fenómenos transicionales, que es una observación que él hace en los bebés, de lo que ocurre con el tuto, con ese trapito que anda trayendo, o con su osito de peluche, o la cintita del tete, del chupete, que le cuelga esa cintita y que la cintita muchas veces es más importante que el chupete. Ese pañito que no hay que lavar, como dice él, y que todas las madres y todos los padres sabemos que no hay que quitarle el olor, que ese osito de peluche, digamos, se deteriora y parece que mientras más desgastado está, más importante es para el bebé, más importante es para el niño. Y todos los que hemos criado, digamos, y hemos participado en la crianza de un bebé o de nuestros hijos, sabemos de esa experiencia y de la tremenda importancia que tiene ese territorio para un bebé y para un niño. Entonces, Winnicott se pregunta, bueno, ¿dónde surge ese territorio de los fenómenos y de los objetos transicionales? Y él plantea, al observar esto, él va a plantear la idea de que, claro, está el bebé que entra en contacto con la madre, por ejemplo, en la lactancia,
amamantando, el bebé está en contacto directo, la piel del bebé está en contacto directo. Y claro, en términos psicoanalíticos, hay una gratificación pulsional, la pulsión transforma el pecho y a la madre en un objeto de nutrición, y todo eso ocurre, que es lo que describe Melanie Klein, y describen muchos autores, digamos, y hasta el propio Freud, digamos, lo toma. Pero también, ojo, es tremendamente importante, y este es el tremendo descubrimiento de Winnicott, es que él observa todo lo que ocurre en torno a esa lactancia, a estos deditos que él observa que en algún minuto el bebé empieza a mover los dedos para tocarle la piel a la madre, descubriendo la blusa de la madre o el trapito que a veces las madres usan cuando están dando, están dando pecho, están alimentando al bebé. Y Winnicott lo que de alguna manera plantea es que cuando hay contacto entre la madre y el bebé empiezan a nacer otras experiencias en torno a esa descarga pulsional, en torno a esa nutrición concreta, a esa lactancia. Y él dice, eso que ocurre ahí es fundamental. Emerge algo nuevo. Eso es algo nuevo en el contacto de la madre y el bebé. Y a esa novedad él la llamó fenómenos transicionales. Y que tiene que ver con todo ese territorio de condiciones que generan, que permiten, que generen que aparezcan los objetos transicionales, el osito de peluche, el trapito y todo eso. Que él al principio dice entregan calma, entregan paz. Las madres saben que para que el bebé y el chico se vaya a dormir requiere, en un viaje no se puede quedar el trapito. No se puede quedar, tiene que ir con el trapito el niño. Tiene que ir con su oso de peluche o su almohada regalona, su almohada preferida, pero no es preferida porque sea capricho, es preferida porque para él es vital. Y para la madre también, ojo, porque la madre duerme. Así el chico va a dormir y la madre puede descansar. Le entrega paz al niño. Pero lo que Winnicott también empieza a descubrir y empieza a describir que en ese contacto, como todo contacto humano, va a producir algo. Y eso que se produce, él dice, él lo llama el lugar en que vivimos. O sea, ese es el lugar donde empieza a nacer como la experiencia humana. Y esto es fundamental. La experiencia humana nace en el contacto humano, no nace fuera del contacto humano. No nace por la descarga, no nace por la relación de la pulsión con el objeto, nace en el contacto humano. Y ese contacto humano, él dice, bueno, ahí surge la experiencia como una posibilidad de encuentro en la mutualidad. Y ahí Winnicott empieza a descubrir que el niño comienza a soñar, comienza a generar un imaginario, una imaginación en torno a la madre y al movimiento de sus dedos. Ese movimiento de los dedos o ese tocar el chupete, el tocar la blusa de la madre, la almohadita o el peluche, es el territorio donde Winnicott dice el bebé comienza a a descubrir mundo, empieza a irse más allá, como tú me decías recién, Odette, empieza a separarse de la madre, pero claro, lo podemos ver como desde el lado doloroso, que en algún punto sí lo hay, y por eso que alivia el osito de peluche o la almohada. Pero también hay una cosa que es fundamental, es que abre el mundo. Ahora, no es el mundo solo de lo concreto, sino que abre el mundo de que el niño pueda imaginar, pueda soñar. Y en ese sentido, yo me atrevo a pensar, me permito pensar, que los fenómenos transicionales y que este territorio de contacto es el territorio donde nace la experiencia humana, donde surge la posibilidad de tener experiencia. Entonces, ahí me gusta tener una imagen que puede ser un poco cursi, digamos, que yo conversaba poco antes con Odette, y yo digo, bueno,
llevado esto al territorio adulto, al territorio de la vida sexual adulta, de pareja o de vida sexual, porque no tiene por qué ser de pareja, yo digo, bueno, hay besos que no dejan huella, que no, son fomecitos, no pasa nada. Sí, son besos, se juntaron 4 labios y algo pasó ahí. Pero no dejó huella, no fue una gran experiencia sexual, no fue nada. Y eso se borran, se olvidan, van quedando en el camino, digamos, no deja nada, no surge nada. Hay otros besos que son maravillosas, increíbles experiencias sexuales. Son experiencias de excitación increíbles para los dos, ¿ah? Pero no necesariamente deja nada. Pueden ser increíbles, pueden dejar muchos sentimientos, pero, pero queda ahí, no nace nada más, no ocurre algo más. A veces nos confundimos y creemos que porque no, y sobre todo en la adolescencia o en la juventud temprana, creemos que porque un beso es un tremendo ejercicio excitatorio, exquisito, maravilloso, creemos que ese es el amor o creemos que ese es, nos confundimos y creemos que ese es. De eso se trata la vida de pareja. Pero no. Winnicott lo que de alguna manera con los fenómenos y los espacios transicionales y el espacio potencial está implicando que hay otros besos, o está explicando, mejor dicho, que hay otros besos que quizás son buenos ejercicios sexuales, pero no es lo que lo caracteriza. No es lo central el tremendo, la excitación. Lo central que pasa ahí es que en ese beso empezamos a soñarnos, empezamos a soñar un nosotros, empezamos a soñar la realidad. Y esto es muy fundamental, porque en el fondo, en términos concretos, en ese sueño de la realidad, de lo que está pasando, si el beso es maravilloso y lo que están haciendo también el sueño es real. El soñar es real y pertenece al territorio de la realidad, y eso también es muy winnicottiano. El fantaseo no pertenece a la realidad, pero el soñar, el ilusionarse, es real y es parte de la realidad. Entonces, desde ese soñarnos del beso, lo que dice Winnicott de alguna manera, o lo que está en Winnicott, o lo que uno puede descubrir en Winnicott, es que, claro, ahí nacen las ganas de tener bebés, o las ganas de irse a vivir juntos, o las ganas con la pareja, con el par de uno, este sueño del nosotros, Ricardo Espinosa que habla bastante del nosotros. Aquí hay un soporte psicoanalítico para pensar en cómo se constituye el nosotros desde Winnicott, porque implica un sueño común, es un sueño entre dos, pero de la realidad, no es una alucinación, no es el sueño del dormir, es el soñar la realidad, es el empezar a imaginarnos la realidad y empezamos a proyectarnos, viajar, conocer, tener nuestro lugar donde vivir juntos. Bueno, de nuevo, el lugar en que vivimos. O sea, y de ahí empezamos, claro, a construir materialidades, digamos. Ya le empezamos a entregar a este sueño común, este sueño del nosotros, le empezamos a poner ladrillos, digamos. Vamos al banco, pedimos un préstamo, nos endeudamos para comprar nuestra casa, nuestro departamento, a veces tenemos hijos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O empezamos a endeudarnos para viajar o para tener nuestro autito y recorrer el país. Recorrer nuestras vidas, digamos. Entonces, este territorio que Winnicott descubre con la idea del espacio transicional y que luego llama espacio potencial, es una etapa. Primero Winnicott lo plantea como una etapa, pero si uno lo mira desde esta perspectiva, no es solo una etapa, es el territorio donde los seres humanos nos ilusionamos, donde empezamos a imaginar, donde empezamos a soñar, y donde empezamos a disfrutar la vida. Entonces, es ahí
donde en ese irnos, en ese volar de ese sueño, es que esta cosa, este territorio como misterioso casi de por qué ocurre con algunos besos ese sueño y con otros no, siendo grandes ejercicios sexuales los otros y maravillosos ejercicios sexuales. Pero hay besos donde ese sueño ocurre. Y eso tiene algo de misterioso. Así como tiene algo de misterioso cuando el bebé empieza a mover sus dedos, digamos, y descubre algo más allá de la mamá. Descubre su manito, descubre la posibilidad de jugar con los dedos, descubre la posibilidad de tomar el mundo, descubre la posibilidad de descubrir algo más allá de la mamá y más importante, o tan importante como la mamá, que pasa a ser brutal y por eso que puede separarse. Entonces, este territorio, a mí me gusta llamarlo, a partir de Ferenc y a partir de Margaret Little, me gusta llamarlo mutualidad. Este espacio en que vivimos, este nosotros del que habla, como decía recién, tanto Ricardo Espinosa, y que me encanta la idea de que lo plantee desde la filosofía, que lo describa desde ahí y que desde el psicoanálisis esto también lo podemos encontrar en Winnicott. Claro, Winnicott no es explícito en decir el nosotros, pero está en esta idea de lo que nace, de esto que emerge, de esto que parte, de esto que mágicamente empieza a ocurrir. Digo mágicamente, así como casi como cuando uno, bueno, tú estás allá en México, nosotros desde Chile miramos toda la relación mágica, por ejemplo, que tienen para el Día de la Muerte, del Día de los Muertos, allá en México y cómo lo celebran y cómo todo eso que nace, pero nosotros lo miramos como un wow, qué mundo ese, qué belleza de mundo. Y de hecho desde Chile dan ganas de viajar para allá, estar ese día y celebrar la fiesta de los muertos, Claro. entender un poco más, por ejemplo. Entonces, y les digo eso porque desde ese soñar, también Winnicott no solo está planteando que nace el nosotros, nace la posibilidad del juego, sino que también nace la cultura como un espacio fundamental. Entonces, este territorio que emerge, al mismo tiempo es precario, es en el sentido precario como precaria es la experiencia humana. Y yo siempre digo un poco desde una manera casi ruda, así bruta, cruda. Eh, yo soy feliz jugando, leyendo psicoanálisis, jugando con el psicoanálisis, jugando con mis pacientes, jugando con mis amigos, jugando con mis hijas, en el sentido amplio de la palabra jugar, ¿no? Del poder disfrutar del intercambio y que vayan apareciendo sueños, imaginaciones, y esas imaginaciones se transforman en elaboraciones, en sentimientos, en realidades. eh, ese espacio es un emergente del contacto humano. O sea, perdón. Mm, Entonces, lo que estoy comprendiendo y entendiendo, ujú, ¿no? Es desde esta parte del encuentro entre dos, madre y bebé, ¿no? En este movimiento que tiene este bebito cuando empieza a conocer encuentra el objeto a través de su manita, ¿no? ujú. Encuentra ese objeto que todavía no diferencia entre si ella o yo, sino que encuentra, juega con sus deditos, ¿no? Que me encanta eso de que dice, está con el dedo, ¿no? Chupándose el dedo y con el otro se empieza a tocar, él mismo también, ¿no? El bebé se empieza a tocar, Empieza a descubrir el experimenta, mundo. ¿no? Experimenta su cuerpo y además está ese otro que es mamá, Ujú. ¿no? Que la toco y a veces el bebé no tiene esa,
movilidad tan, digamos, perfecta, si se Lograda, 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 ¿no? es la Entonces, palabra clara. luego golpetea, ¿no? Y aquí es como que es muy, muy interesante e importante hacer como un paréntesis, ¿no? De cómo cuando la madre se asusta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. De que el bebé le pega y que no lo toma como una experiencia creadora. Si vamos a Ujú, hablar desde este tema de desde el que estás tocando, ¿no? ujú, De el lugar en el que vivimos, ¿no? El lugar de los juegos y la cultura, ujú, es bien importante, ¿no? Que el bebé se está encontrando y está encontrando al otro, porque ujú, estoy releyendo, te estoy escuchando y estoy releyendo, ¿no? ujú, El que dice el encuentro es la creación, ¿no? El encuentro de la creación ujú. y el encuentro del objeto. O sea, ahí es donde estas mamás lo piensan como, como agresividad. Cuando hubo un programa que hablamos sobre la agresión desde Winnicott, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas? Y que esta es parte de la creación, ¿no? Y del encuentro con el objeto. Ujú, Como decíamos antes de entrar, que me decías, es que el objeto no es tal cual el objeto casa, objeto mueble, no, o sea, somos, en psicoanálisis le denominamos objeto a la presencia objetal, o sea, yo, ujú, persona, ¿no? Tú, bebé, eres un objeto, ujú. una presencia objetal, y que esto que vas como narrando, yo me pongo a pensar, es que no todos los bebés que yo he visto o que conozco cargan con una mantita o con un oso. Ujú. No, entonces, ¿qué pasa con ellos si no traen una mantita, un oso? O sea, ahorita me llevaste así como, ¿no? Y que muchas veces yo me lo he preguntado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el bebé, o sea, se interrumpe en su creación? ¿Se interrumpe? No, no, porque habría que, yo siempre cuando las madres a mí en sesión me preguntan al respecto, por ejemplo, no sé, ellas han leído algo de Winnicott, muchas veces los pacientes por curiosidad saben quién es uno y qué es lo que hace, entonces algunas personas, digamos, averiguan, leen y estudian y se asustan. Y mi hijo no tuvo un osito de peluche, digamos. A eso voy, ¿no? Ese es un mero ejemplo, ese es un mero ejemplo. Pasa que ahí Winnicott, pero usted piénsalo bien, digamos. Winnicott cuando dice, tú misma dices lo de los deditos, ahí nacen los fenómenos transicionales. Claro, todavía no hay un objeto, todavía no lo hay, pero ahí nacen y todo, o sea, yo creo que no he visto nunca un bebé que no lo haga. Quizás un bebé que tenga un daño orgánico cerebral importante, claro, no lo hace, pero en general todos los bebés hacen, tocan, sienten, buscan sentir. Y por eso que la idea aquí, la palabra contacto, o sea, y contacto humano, hay que ponerle ese guión, como lo hace Jean-Luc Nancy desde la filosofía, porque es contacto, es el tacto con otro. Somos los dos tocándonos. Y la palabra tacto, además, también a propósito de lo del golpecito y del susto de la madre, como lo describías tú, también, ojo, es tacto. La palabra tacto no solo alude al sentido del tacto, sino que también alude a tener tacto en la relación, ¿no? Ah, A ser medidos, a ser cuidadosos, digamos. Entonces el contacto humano también tiene que ver con una madre que tiene por ejemplo, en el caso del bebé, digamos, con una madre que también de alguna manera entiende, y las madres entienden, no se asustan tanto. Claro, si el bebé por alguna razón le mete el dedo en el ojo, puede ser asustarse, digamos.
pero una madre asustadiza ya es una madre que está teniendo muchos problemas si es muy asustadiza. Se asusta de los gestos espontáneos del bebé. Claro, es una madre que Sí, uno podría decir, chuta, aquí sería bueno como poder ayudar a esa mamá para que no esté tan asustada de los gestos espontáneos de su bebé. exacto. Pero, y claro, porque el susto de la madre sí puede interrumpir, sí puede cortar la experiencia creativa, la experiencia de ilusión, la Mm. experiencia de juego. Es como, bueno, y lo mismo ocurre en el mundo adulto, digamos, si yo estoy con mi pareja y no la he visto en el día y quiero darle un beso y me acerco y ella se asusta, uno se corta, se acaba, se interrumpe ese sueño que uno iba ahí a dar. Y que eso, Rodrigo, es lo interesante de esto, ¿no? Ujú, O sea, no quedarnos con la ilusión ujú, de que, ¿no? De esta parte hermosa, eh, exquisita, ujú, de pensar en que si uno tuvo esto con esto y la relación con el bebé es este, pero entonces si no, ¿qué pasa si no apareció el osito, no? ujú. ¿Y qué pasa si me espanté con que me pegó? ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces Claro, entramos a este proceso de realidad y juego, exactamente. ¿no? Porque O si no sea, entramos, aquí lo que hay que entender es, a ver, por ejemplo, yo no me fijaría, digamos, en si hay o no hay osito, si hay o no hay trapito, si hay o no hay objeto transicional. Algunos son evidentes, el chico los exige, los reclama, los pide, los demanda, pero hay otros en que no son tan evidentes, son más sutiles. Por ejemplo, vemos que el chico empieza a cantar, a lalear y a disfrutar su voz y se queda dormido cantándose con su voz, o sea, emitiendo ritmos y sonidos con su voz y se queda dormido. O la madre hace eso y le entrega un objeto ahí, ¿no? Ese es otro objeto. O la abuela le hace eso y le entrega o un baile, o lo mece y le entrega un ritmo físico. Entonces, el objeto y los fenómenos transicionales, claro, el peluche es un ejemplo. Lo importante aquí no es el objeto, lo importante es que el chico tenga la experiencia transicional. lo que hablábamos antes de entrar, el Exactamente. tener la experiencia para poder contar lo que es. Como me decías antes de entrar, ¿no? O sea, todos tenemos experiencia, pero ¿qué pasó para tener experiencia? Es Exactamente. esto, ¿no? Exactamente. Aquí estamos hablando donde nace la experiencia. Donde nace el punto donde dice Winnicott, nace la creación, se Exactamente. O sea, encuentra el objeto, nace el juego, la creatividad. y ese es el territorio de la experiencia. Ahí es donde nace la experiencia, en esa ilusión de creatividad. La creatividad es ilusión no solo porque, como dice Winnicott, yo creo el objeto, o sea, yo creo que creo el objeto. Uno tendría que ponerle un creo Mm, más para hacerlo más fácil, ¿no? mm, Yo creo que creo el objeto. exacto. A ver, y esto es muy cotidiano, si no es tan difícil de mirar o entender. Es muy simple decir, digamos, qué sé yo, preguntarle a un chico, digamos, los primeros días de jardín infante, muchas veces me ha tocado ver o entenderme que los niños entran al jardín de infantes, unos primeros así de 2, 3 años, pequeñitos, y escuchan que otra mamá, otro niño le dice mamá a su mamá, y el niñito dice, pero no, mi mamá, mamás son mías, todas las mamás son de él. Mm, Él creó a la mamá. ujú, Él dice, esta es mi mamá. ujú. Entonces, el decir mi mamá tiene que ver con esa creatividad, tiene que ver con que yo creo que la creé, yo creo que la hice, yo creo, no en el sentido de lo posesivo, sino en el sentido de la ilusión que nace ahí. Ir construyendo mundos, construyendo experiencias,
construyendo significados, construyendo sentidos. Ahí vemos a un niño que está haciéndolo, un bebé que está haciendo eso. Ahora tú decías recién, todos tenemos experiencia. Sí, todos a partir de determinado grado de salud. Sabemos que hay enfermedades o patologías mentales donde la experiencia no ocurre. Y no ocurre. Hay una especie de automatismo mental, de un funcionamiento automático mental. Y esas son, claro, enfermedades graves, digamos, son del territorio de la psicosis, digamos, donde vemos que también no pueden jugar. Mm. Y donde las interpretaciones en el territorio de nuestro trabajo, en el psicoanálisis, la interpretación no cabe, digamos. Uno se encuentra con pacientes que de repente por ahí te cuentan un sueño y dicen, bueno, cuando soñé que venía para acá y que había un perro en la puerta. Y ese es el sueño. Y uno hace alguna interpretación, de acuerdo a la historia, lo que uno conoce al paciente y de la historia del paciente y de la historia con el analista y del mundo de emociones de esas historias. Y uno le hace una interpretación, construye una interpretación y el paciente te dice, pero si un perro es un perro nomás. Mm. Soñé con un perro. Mm. Y punto. Sí, no hay más. No hay Ujú, más. ujú. Y si uno insiste, muchas veces el paciente o se enoja, se molesta, Sí, se ujú. incomoda, siente que uno lo está molestando, porque, porque no hay capacidad para tener una experiencia. Entonces, las experiencias son complejas, son sutiles, son simbólicas, son basadas en lo simbólico, son basadas en tener esta posibilidad de construir este territorio de ilusión, de creatividad, De de creatividad. juego, de Sí. juego. Ujú. Y cuando un chico está jugando con el palo de escoba, a caballo, de que va montando un caballo, él no está psicótico, él no está diciendo, oye, mire, darle alimento a mi caballo, digamos. No, él está jugando, él está en el mundo de la imaginación, él está volando, así como el científico cuando estudiaron el coronavirus se pusieron a volar en comunidad, digamos, para poder tener una vacuna. Desde ahí, así de importante es para Winnicott este territorio. Pero Ajá. Pero lo que más me importa a mí es que es el territorio donde a partir del cual a uno le hace ilusión la vida. Este territorio para mí es central en el territorio de los pacientes, con mis pacientes, porque en este punto es cuando los pacientes empiezan a ilusionarse por la propia vida, a poder soñar sus propias realidades, a poder imaginarlas. Pero ahí tú me decías que es un programa que vamos a hacer en un Ujú. próximo tiempo, en octubre, ¿no? Ujú. Primero Dios, que todo esté bien. Sobre esta parte, ¿no? De em, a ver, recuérdame lo que estabas comentando, me fui, como estábamos hablando hace Te- rato. Pero ¿para dónde te fuiste? Porque es el entretenido del juego, digamos. Sí, no, De no, no, de no estar... quién sabe dónde me fui, no, Ah, no, no, no no lo tengo ni tienes idea, registrado. no lo tengo Perfecto. registrado. No, Ajá, yo te estaba escuchando atentamente, sé que también un poco me fui, pero la idea de lo que estábamos conversando es de cómo uno, a partir de este territorio que nos trae Winnicott, de lo transicional, de los fenómenos transicionales, del osito de peluche, es el territorio del juego, pero también es el territorio donde uno empieza a soñar, a ilusionarse, esa creatividad que emerge ahí, ese gesto espontáneo que emerge ahí para Winnicott, es el gesto donde uno empieza a ilusionarse por la vida, donde uno empieza a ilusionarse por la propia vida, por la propia realidad de la vida. Y eso sí, incluye el sostenerse, por ejemplo, la posibilidad de, de, de la felicidad de alguna manera.
De alguna manera, a mi juicio, ahí está la posibilidad, como potencial Ah, ya sea, del disfrute y la felicidad. Ujú, ya sé a dónde iba, a dónde voy, ujú, sí, ¿no? sí. Estoy recordando una experiencia de hace Ujú, unos días con una paciente, una niña, ¿no? ujú, Que por circunstancias especiales, pues les he pedido por separado, porque sus papás están separados, ¿no? Tiene como esta angustia de separación que está viviendo la chiquita. Entonces ujú, les he pedido que, que papá entre o mamá entre, ¿no? Porque así se siente más tranquila, ujú, ¿no? Y hace unos días, estoy ujú, recordando, en cuanto ujú, a esto de el juego tan importante que significa la imaginación, ¿no? ujú. El soñar, el irte, el volar, el, El palo de escoba. exacto, Pero tiene que sí, estar el palo de escoba, o sea, son sueños de la realidad. exacto. Y entonces ella estaba jugando, no sé con qué, no recuerdo con qué, y el papá le dice, es que es esto, Mm, ¿no? O sea, haz de cuenta, aquí tengo un angelito, ¿no? Un angelito, ujú, ¿no? Y le dice, es que, haz de cuenta, o sea, ujú, ahorita no recuerdo bien específico. Esto es un angelito que vuela y que va y viene, y entonces yo pienso que, ¿no? Y entonces yo vuelo y me imagino y soy como el... No, 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 es que ese es un ángel. Tú no eres un ángel. mm. O sea, un padre que no la dejaba jugar. Un padre asustado, probablemente, ¿no? O sea, no saben jugar, los papás no saben jugar con su hija, Mm, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho lo que alguna vez escuché y que Winnie lo dice, ¿no? Hay que enseñarlos a jugar. mm, Hay que enseñarlos a disfrutar, ujú, ¿no? Entonces le digo, es que papá juega con la imaginación, ujú, ¿no? Yo dije, es que papá juega con la imaginación. Y le dice su hija, sí, papá, imagínate. Y entonces al rato ya se soltó el papá, mm. ¿no? Ya pudo soltarse. Pudo Entonces, dejar, pudo dejar llevar su mundo, volar, imaginarse. Mira, estamos hablando de un concepto que en Winnicott es central, lo que tú estás tocando, que es la idea de la elaboración imaginativa. La elaboración imaginativa es propiamente la psique. Uno podría decir perfectamente que en Winnicott es la psique. O sea, es lo propiamente humano. O en el mundo de Bion, digamos, desde otro mundo psicoanalítico tan importante como el de Bion, el reverie. claro, el reverí me El encanta. reverie, en soñar, poder ensoñar al otro para poder crecer juntos. Imagínate, eso dice Bion. O Winnicott cuando dice que tiene la madre, tiene a su bebé recién nacido y comienza a hacer elaboraciones imaginativas de ese bello cuerpo o de ese cuerpecito que para la madre es bello, siempre. Es bello, pero es bello de nuevo, por la ilusión que nace ahí, en ese contacto, en ese contacto. Entonces, quiero tomar tu ejemplo de este padre que interrumpe. Y supongamos, no es el caso de este padre, pero supongamos, porque estamos hablando del territorio de la mutualidad, que es el territorio donde el encuentro hace que surja algo mutuo, este sueño mutuo, este nosotros, también lo podemos decir así, un Ujú, nosotros, ujú. pero un nosotros real, un nosotros materializado, no como uno al lado de otro, un grupo, porque eso es un grupo. Hay que diferenciar el nosotros de un grupo. Puede ser un grupo de dos, pero puede que no haya ningún nosotros. Ujú.
hay que diferenciarlo de otro territorio que también conversábamos antes, la mutualidad. Hay que diferenciarlo de lo que también Margaret Little llama la reciprocidad. O sea, un territorio donde el encuentro con el otro es un territorio de intercambio. Puede ser enriquecedor, puede ser disculpa que estoy con un poco de influenza. Ah, ujú. Vengo saliendo de la influenza. Ay, Aquí la idea de reciprocidad básicamente se basa en la idea de intercambio. Y por lo tanto tiene que ver con muchos más elementos narcisísticos. Entonces, tomando este mismo ejemplo, si tuviéramos un padre o una madre que rigurosamente interrumpe y no deja que su chica o su chico juegue, imagine, y está todo el tiempo diciéndole, no, ese no es un caballito, es la escoba. No, tú no eres un angelito, eres un ser humano. Está todo el tiempo, por así decirlo, hiperobjetivizando la realidad, así como si fuera un representante, no sé, de la objetividad en sí misma, científica, ¿no? Por así decirlo, como... Como un pensamiento concreto más no creativo. Claro, como, bueno, si un perro es un perro. Es un perro, ¿no? Es un perro, ¿por qué estamos hablando de un perro? Si te estoy diciendo que soñé con un perro, pero ¿por qué vamos a hablar del perro? Exacto. Entonces... O sea, perdón, es que miedo, como dijiste tú, qué miedo pensar en que sí, es un perro que sueña un perro, no es real, ¿no? O sea, Claro, qué se puede miedo, o aterrar a sea, lo ya mejor me esa persona. estoy enloqueciendo. Entonces, si tenemos un padre, una madre, una familia que sistemáticamente tiene ese miedo y no se permite soñar, y no permite que los suyos sueñen, y no permite que los chicos jueguen, y no permite que los chicos imaginen, lo que está ocurriendo es que le está negando a ese chico y a esa chica, le interrumpe la mutualidad. Eso que nace, se lo rompe, o sea, así como se lo va y se lo pincha como quien pincha un globo. ¿Y qué queda? Queda esta reciprocidad, queda este intercambio. Yo voy al colegio a que me entreguen información, estudio la información del colegio, luego devuelvo la información del colegio en pruebas, en test, me ponen notas y soy exitoso, por ejemplo. O voy al banco y hago una transacción y pasa a ser todo en términos transaccionales, de un intercambio transaccional. Y de alguna manera yo me permito decir, no es la literalidad de Margaret Little, pero yo me permito decir que la reciprocidad en las relaciones humanas son básicamente un espacio de negociación de los narcisismos. Entonces, cuando ese padre, esa familia hace eso, está hiperobjetivo, asustado de lo que está haciendo sin darse cuenta, es apagar la posibilidad del encuentro humano y limitar al chico solamente a objetividades, quitándole la ilusión de vivir. Winnicott eso lo llamaba sentimiento de futilidad. De muerte, de la que hablábamos antes, muy al inicio de algo que hoy luego vamos a hablar en otra cosa, pero es como esa futilidad de muerte, ¿no? O sea, esa no muerte real, sino el pensamiento se muere. Se muere la Se imaginación. muere la imaginación y te vas a un vacío emocional, Porque se pierde el sentido de vivir. ¿no? Se acabó. Y no hay. ¿No? Yo tengo que pensar que es un perro. O sea, no puedo imaginar que es un perro. Es que es un perro. Es que ese palo no es un palo de escoba. Déjalo ahí tranquilo porque con los palos de escoba solo se hacen cosas. ¿Qué se hace con los palos de escoba? Barrer. Pues nada más se barre. ¿Cómo es esto de que se va a hacer un caballo? Qué Exacto. triste.
porque esta realidad se está viviendo, Sí, Rodrigo, sí, por supuesto. Y con la pandemia esto fue terrible, ¿no? terrible. Y que el ahora sí que el objetivo de esta conversación que tenemos ahorita tú y yo es plantear que la ilusión, Ujú, ¿no? También lleva a la desilusión. O sea, exactamente. no todo lo que, o sea, es que, híjole, cómo me llevas tú, analista, ¿no? Oder, a pensar que sí, efectivamente, mi hija puede pensar que es un ángel y que Ujú, vuela, cuando no es así, mm, ¿no? O sea, ella no puede imaginar, no puede soñar, porque qué ujú, miedo, se está volviendo loca. ujú. Pero hay algo muy bonito que tú hiciste con y la intervención que tú describiste, es que tú le dijiste a la niña, le dijiste a todos, pero le invitaste a la niña que le dijera, abriste la puerta para que Ujú, la niña le pidiera al padre que imaginara. ujú, Lo invitó a imaginar. ujú. Y claro, con tu presencia y todo eso, el padre corrió el riesgo. Ajá, corrió el riesgo. Claro, porque uno tiene la investidura de ser el psicoanalista, el terapeuta, el especialista, el que sabe. Entonces, tú justamente tomaste ese lugar, lo ocupaste de una manera muy creativa para que la chica pudiera invitar al padre a este territorio. Como haciéndole, papá, está todo bien. Es la psicóloga la que dice que tenemos que imaginar. Es la profesional, es la que tú elegiste, es a la cual tú le pagas, papá, a la cual tú me traes. Entonces, está bien, mira, ella es la que sabe. Ay, qué tierno. Y claro, eso hizo, eso pasó, ¿no? De alguna manera. Ujú, Y ella, claro, y el padre se animó y se permitió correr un riesgo. sí. Y hasta se divirtió. Y se divirtió. Terminó dándole un beso a su hija. Exactamente. De nuevo, Entonces, el lugar donde vivimos, el lugar donde nos encontramos, es un lugar sutil. No es el lugar de las objetividades, no es el lugar de los objetos de la ciencia o las definiciones de la ciencia, sino es el lugar donde nos encontramos los seres humanos. Winnicott incluye en este territorio la cultura o la experiencia cultural, uno tendría que decirlo, mm, el espacio cultural humano. Y claro, uno puede pensar perfectamente, digamos, que cuando yo voy a ver un concierto, un ballet, oh, uy, una, yo un, vuelo. uno vuela, Uh, o una película, o en la casa con Netflix o así. Amazon, y ahí uno está viendo, veía no sé, yo siempre me acuerdo de la primera vez que quedé impactado por una serie fue con los Tudors, de la Oh, BBC, que estaba en Netflix también. Y era como, wow, era estar ahí, era estar soñando, ser parte de ese mundo de sensaciones, digamos. sí. Ajá. Y ahí uno descubre, de nuevo, a mi juicio, como plantea Winnicott, uno va descubriendo la ilusión de vivir, que está en la creatividad, que está en la imaginación, que está en el jugar, que está en el permitirse ese sueño de la realidad. Y cuando digo ese sueño de la Sí, realidad, esto es muy importante, porque no tiene que ver con irnos a Walt Disney, o sea, de irnos a Disneylandia, que diga. sí, sí, claro. No es, no, el soñar no es el mundo de Disneylandia, no es el mundo que nos creó Walt Disney. No, el soñar tiene que ver con soñar la realidad. O sea, con soñar el beso. Si volvemos a lo del beso, en nosotros nace en ese sueño del beso. Esa experiencia creativa, emotiva. Exactamente. Pero esa experiencia también tiene dolores.
A veces la pareja de uno no tiene ganas del beso, ya sea porque está molesta o porque sencillamente está enferma o está cansada o uno está cansado. Pero uno tendría que ser capaz de poder sentir que es parte del sueño. O sea, poder soñar. No todos los sueños son de nuevo, Disneylandia. Hay algunos sueños que pueden ser hasta pesadillas, pero son sueños. Son sueños. Igual. Y tienen ese valor. Nosotros como terapeutas, como psicólogos, como analistas, como terapeutas ocupacionales, sabemos, los que nos dedicamos a esto, sabemos del valor que un paciente que nunca ha soñado por su gravedad, no porque no se acuerda, porque los neuróticos muchas veces no se acuerdan, ¿no? Pero sabemos que el paciente psicótico no sueña No, o no sabe diferenciar lo que es un sueño de lo que es el día, digamos. Y por lo tanto no exacto. sueña. Ujú. Porque la definición de qué es soñar lo hace la propia uno nomás. Entonces, estos pacientes que no sueñan, sabemos el valor que tiene la primera pesadilla. Aunque sea una pesadilla. Sabemos que el paciente dio un paso enorme. Sabemos que el trabajo que hemos estado realizando está dando fruto. Y puede ser dolorosa, sí, puede ser doloroso. Pero está soñando. Está soñando. Ya está. Ya está entrando a ese mundo humano y por lo tanto un mundo que se puede elaborar. Un mundo que puede entrar al modo de Bion, en una relación continente-contenido, de pensarse, de ser pensado. El verdadero sueño te abre esa puerta, también la puerta del crecimiento. Cuando tú dices, uy, me hace volar, o esto me hace volar, o cuando uno tiene esa sensación de que uno, no sé, porque está viendo los Tudor, uno está en Inglaterra, está en Londres, está en ese castillo, está en la Edad Media. Uno de alguna manera efectivamente está, en el sentido de que uno está creciendo. La imaginación de uno crece. Ahora ahí en la imaginación, yo siempre recuerdo los Tudor, entendí algo que es bien curioso, que pertenece a nuestra práctica. Entendí la idea de los protocolos y el encuadre. Decía, pero claro, pues, entendí que estaba el rey Enrique VIII y él que era bastante temeroso, bastante paranoide, pero con mucho poder. Bueno, se le acercaban, los que estaban en conflictos con Francia y con España, se le acercaban los embajadores. Y los embajadores, ¿cómo lo reconocen? En una época en que no te podían mandar una foto por WhatsApp, ahí va el embajador. ¿Cómo sabía el rey? ¿Cuál es la herramienta que tiene el rey o el jefe de protocolo para saber que el que tiene delante efectivamente es un embajador y no un asesino? Que se sepa las reglas del protocolo. Si se saben las reglas del protocolo, de la diplomacia, entonces el rey está seguro. Si no se sabe las reglas del protocolo, tómenlo preso. Entonces, de alguna manera, el protocolo nace ahí. Nace como un territorio de protección. Y yo decía, wow, entonces posibilita la conversación el protocolo. Y dije, ay, el encuadre, entonces también posibilita la conversación, el que uno diga, bueno, esto empieza aquí y termina acá. El paciente va a llegar aquí y va a venir a mi, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Va a venir a mi consultorio y va a pagar la boleta de honorario. Entonces, claro, cuando se rompe el protocolo y el paciente no paga, no paga, no paga, no paga, no paga, bueno, claro, es distinto que tenga una dificultad económica que uno puede entrar a conversar, a evaluar qué está pasando. Pero si no es esa la situación, ¿qué está pasando? ¿Tenemos pacientes? Tenemos la posibilidad, si ese paciente, aunque venga físicamente, pero no nos está pagando, llega en los últimos 5 minutos, ¿cómo hacemos que este paciente entre al juego analítico, entre a la conversación?
de nuevo, ¿no? Es de una utilidad enorme. Imagínate, yo ahí entendí eso. Viendo los Tudor, viendo cómo Enrique VIII se fijaba en el protocolo para poder reconocer si estaba seguro o no y empezar a conversar. Por Imagínate. ejemplo, en este caso que dices, muy interesante, ¿no? Que seguramente muchísimos se van a identificar en este punto de ese paciente que cancela, ¿no? Ujú. O no paga, no paga, no paga, no paga. Y entonces, ¿cómo regresarlo a ese encuadre? Si es que se deja regresar. Exactamente. Es que pasa que yo diría desde esta perspectiva que es un paciente que probablemente no está jugando. Y habría que preguntarse por qué no está jugando. Habría que preguntarse si alguna vez pudo jugar con nosotros. Y si lo ha podido hacer, bueno, ¿por qué dejó de jugar? Y habría que preguntarle si tenemos esos 5 minutos. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué interrumpe tu juego conmigo? ¿Por qué dejaste de jugar? Eso es el reverí, ¿no? Exactamente. Tener esa voluntad como analista, como profesional ¿no? De decir, bueno, ¿qué me estás diciendo con esto? Pues te lo voy a Claro, preguntar. claro, te lo voy a preguntar o te voy a decir lo que yo imagino. Yo, por ejemplo, muchas veces, Ajá, mis interpretaciones, yo trabajo básicamente más con adultos que con adolescentes. Mi gran mayoría de pacientes son adultos. Aunque muchos parecen adolescentes, aunque tengan 50 años. 80. O 80, sí. Pero lo que uno, claro, yo les digo muchas veces a mí, mira, lo que tú me dices me hace pensar que, me hace imaginar que, o cuando tú me dijiste lo que yo vi, o sea, les muestro un poco que hay un proceso de elaboración imaginativa y los invito, primero porque así no hay certezas, Ujú, es un pensamiento. Me haces pensar que lo que está pasando o lo que me dices o lo que estás haciendo me hace pensar que. mm, Y cuando les digo eso, de alguna manera también los estoy invitando a jugar. exacto. Y el paciente, claro, ahí te dirá, te responderá, ahí vendrá la parte de él. Y a lo mejor te dice, no, lo que pasa es que yo sí, efectivamente, estoy enojado, estoy muy enojado. ¿Por qué? Porque te atrasaste la otra vez 2 minutos y claro, para mí siempre, y no sé, y surge eso. Ah, entonces qué raro, porque el enojo, uno lo puede tomar eso, y lo tomo, yo lo tomo, sobre todo si había un error mío, lo tomo, pero no solo lo tomo, no me quedo solo en el tomarlo, sino como decir, mira, te fijas, cuando te enojas se te interrumpe el juego. Claro, dicho de otra manera, pero dejas de jugar. O sea, así como los niños chicos toman la pelota de fútbol porque te pegaron un foul muy feo o muy fuerte, el compañerito, Y ya y, no y, tom- juego. y tomas la pelota de fútbol y la tiras lejos y dices, ya no juego más. Bien. Y si él toma eso, ya estamos jugando. Sí, exacto. Ya Ujú. estamos jugando. Ese también es el riesgo que corremos Mm, desde el momento, como dices tú, ¿no? O sea, el riesgo de que yo me arriesgo hacerte ese reverí o eso que estoy pensando, me estoy arriesgando a que me digas, ¿le entro mm. al juego o ahí te quedas con tu pelota, man? Porque yo me voy. Exactamente, que nos tiren la pelota fuera de la cancha. Así como... A mí me va y me viene, ¿no? Entonces, Claro, perfecto. y está bien. Sí. Hay algo ahí que tú traes, o sea, que estamos de lo que estamos conversando, y de nuevo, aquí hay una mutualidad en esta conversación. Te fijas, hay un nosotros, surgen ideas que yo no sabría decir si son de Odette o si son de Rodrigo Rojas, digamos, o sea, Es un intercambio. claro, y más que intercambio, surgen cosas nuevas, surgen cosas nuevas. Ah, sí, claro, En el claro, claro. intercambio no hay cosas nuevas. Cuando yo llevo 2.000 pesos para comprar un kilo de pan acá en Bueno, sí, Chile, sí. yo llevo 2.000 pesos que vale, yo sé que vale el kilo de pan o 2.100 y compro el kilo de pan, me llevo
el equivalente a estos 2.100 pesos que tengo en mi bolsillo en pan. Sí, No hay sí, nada sí, nuevo. sí. Esto es lo que me encanta de las conversaciones que yo tengo con ustedes, contigo en este momento, ¿no? Mm, O sea, de poder crear. exactamente. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. La mutualidad no es un intercambio. No. Ujú. El intercambio pertenece al territorio de la reciprocidad y que está bien. O sea, yo con el panadero está fantástico. Sí, pues me llevo mi Ahora, pan, ¿no? Está padre, ¿no? Además está claro, sabrosísimo, ¿no? Y vale lo que vale. claro, y por ahí, además del intercambio, además de la reciprocidad, por ahí nos quedamos conversando y arreglando el mundo. Y sería maravilloso. Pero no siempre ocurre, no siempre No, ocurre. no, Y tampoco tiene que ocurrir siempre. está claro. Sí, sí. Exactamente. Entonces, ahora, ese territorio de la reciprocidad en sí mismo no es que sea malo, no es negativo, no es un asunto valórico. Es un asunto que es más pobre. Es pobre de imaginación, es pobre de habitabilidad, es pobre de hogar. Es casa, pero no es hogar. En cambio, la mutualidad tiene que ver con el hogar. Tiene que ver con el hogar. Y tiene que ver con ese fuego que surge en el hogar. La palabra hogar viene de hoguera y el hogar es particularmente el espacio de la chimenea donde uno deja los leños y enciende el fuego. No sé si sabías tú eso. Ah, Ese es el hogar, es el espacio, no es la chimenea, es el espacio donde uno pone el leño y enciende el fuego. ah, Entonces, mira qué bonito. entonces, claro, en torno a eso, a ese fuego, surge, y por eso que uno dice lo calentito del hogar, surge Ujú. ese contacto humano en el cual, en la historia de la humanidad, surge ese contacto humano donde nos sentamos alrededor del fuego para abrigarnos. Y ahí empiezan a nacer las historias. Historias, historias, los cuentos, la música, el canto, los mitos, la transmisión de experiencias, de aprendizajes de la tribu, de la humanidad. De la humanidad. A mi juicio, el psicoanálisis es una tradición, está bien, tiene un soporte escrito gigantesco, pero es una tradición de transmisión oral, es una tradición de transmisión de experiencias. El psicoanálisis que está en la biblioteca y en mi consulta no es el psicoanálisis. El psicoanálisis es lo que ocurre en el diván, es lo que ocurre con mi paciente. Y que nacen cosas maravillosas. ¿Y qué ocurre con nosotros? Claro, por supuesto, por supuesto. Es esa parte del encuentro con el otro, conmigo, contigo, con el momento, con el instante, Y ¿no? si, y si hemos logrado, si todo, tenemos todos los vientos a favor, nace esa mutualidad, nace ese nosotros, nace ese espacio creativo. Y que fíjate que ahorita, hablando de eso de la pandemia y lo que nos orilló a cambiar y lo que nos hizo hacer y y Mm, todo esto, pues yo nunca me hubiera imaginado así en mis tantos años que tengo de trabajar, tener mi mm, espacio analítico en mi casa. O sea, era mm. algo impensable. O Habla. sea, era algo así como jamás se va a hacer. Mm. O sea, por eso nunca digas nunca, porque nunca sabes, vas a saber si en realidad es nunca, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo aquí mi espacio y ya empecé a recibir aquí, pero nada más Mm. niña y adolescente, o sea, no más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no pueden, no puedo, ni quiero, ni me interesa hacerlo por Zoom. Es tu protocolo. Exacto, es mi Esto, protocolo. esto encuadre, pero el protocolo en sentido como de la cosa personal, de tu Sí, decisión es mi personal. decisión personal, ¿no? Y entonces, en esta parte, esta niña, ¿no? Que Ujú. vino, ¿no? Como todavía está muy pequeño y apenas empiezo con la niña, pues mis juguetes se quedaron, los juguetes, los, ¿no? Se quedaron en mí
consultorio de allá, Ujú, porque allá tengo el espacio por si algún día regreso, ¿no? ujú, Entonces, allá están, y entonces aquí tengo muy pocos. ujú, Entonces, pues estoy preparando el espacio y bueno, me falta una sillita, ujú. ¿no? Aquí en el consultorio para que se siente. Entonces tengo un caballito de madera, por A cierto. propósito, los caballitos. Sí, tengo un caballito de madera que le compré a mi nieta, o sea, los juguetes son los que he ido comprándole a mi nieta, ¿no? Ujú, Y hay unos que ya le guardé y hay otros que pues los tengo aquí. Y el caballito de madera, me dice ella, ¿y dónde está el caballito de madera? ¿Por qué no lo tengo aquí? ¿Por qué no lo tienes aquí? ¿No? Lo había sacado. Entonces le digo, ahorita te traigo el caballito de madera. Pues ya, le traje el caballito de madera. Estaba su papá, ¿no? ujú, Y luego, pues el caballito se columpia, ¿no? Es como un ujú. columpio, Se ¿no? me sé. Se mece. Sí, lo encontré en un bazar antiguo y Ujú, dije, no, no, ay, yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, ¿no? Y y entonces me dice, le digo, bueno, es que en el caballito no puedes dibujar porque te vas a caer, ¿no? Porque como se mece, ¿no? Entonces le digo, voy a traer la silla blanca. Es una ujú. silla de grande, ¿no? Entonces, porque mi espacio es pequeño, entonces no me cabe tanta cosa. Entonces, me dice, ¿te puedo acompañar? Y yo, "Ah". O sea, dije, sí, acompáñame, ven conmigo, Corriste ¿no? el riesgo. Corrí el riesgo, exacto. Y Ujú, entramos a mi recámara. O sea, cosa que yo dije, ¡oh! Yo antes era así como, ¡ay! No, pero no puede ser, no pueden entrar aquí, no pueden, no. Corrí el riesgo y me dice, ay, la tienes en una terraza. ¿Cómo me gustaría tener una terraza a mí también? Me encantan las terrazas. Trajimos la silla y empezó a jugar con el papá, ujú. ¿no? Nunca me lo hubiera imaginado que yo hubiera hecho algo así, ¿eh? Mira, hay muchas cosas que tú dijiste que no hubieras imaginado. Dijiste que no hubieras imaginado atendiendo en tu casa Mm, y por lo tanto probablemente cuando la pandemia ocurrió y nos encerraron en esta cuarentena, ¿no? Tú te frustraste mucho, ¡oh! igual que todos nosotros, pero yo, como estamos hablando de esta situación concreta, voy a tomarme de eso. Claro. Eh, te tienes que haber frustrado mucho, como dijiste ya, me lo confirmaste con tu expresión. Ahora, y esto es lo que me gusta de lo que estamos hablando. Pudiste soñar esa realidad y pudiste transformarla de algo netamente frustrante a Mm, una experiencia nueva que ha ujú, implicado ciertos dolores, ciertas incomodidades, pero que abre un espacio de ujú, juego mm, nuevo y una pequeña consulta nueva en tu casa, donde tú puedes jugar. Y esa transformación, o sea, esa, esa transicionalidad incluye ese sueño con esa realidad, que era frustrante. sí. Entonces, a mí me importa mucho, porque, porque cuando pensamos en transicionalidad, cuando pensamos en ilusión, cuando pensamos en creatividad, ojo, claro, por supuesto que es la creatividad se ocupa el modelo de la creatividad de lo gratificante, pero ojo, si también en la realidad está lo frustrante. Y también hay una creatividad ahí. O sea, ¿qué hacen los investigadores del virus, coronavirus, digamos, o de todas las enfermedades? Están ahí usando su creatividad para el dolor, para el sufrimiento. Un poco lo que hacemos nosotros también en nuestras sesiones. Estamos usando nuestra elaboración imaginativa, nuestro reverí, nuestra capacidad para soñar. Estamos poniéndola a disposición
de poder elaborar, como dice Winnicott, imaginativamente eso que está ahí, que es doloroso. Por ejemplo, el dolor de un paciente por la pérdida de su madre o por un dolor intrapsíquico profundo o por un trauma. Y fíjate que ahorita con el favor que me has hecho de decir esto, o sea, me estoy dando cuenta que sin querer, ¿no? Sin darme cuenta, cuando le digo, ajá, acompáñame, es precisamente salir de esa objetividad en la que están los papás, ¿no? Así concretos, Exactamente. Esto ¿no? no es un angelito. Pues tú no Ajá, eres un angelito. no, exacto, no. Entonces la invito, me invita, Te invita, si los niños se invitan, sí, los no, niños sienten. Ojo, y los sí, pacientes adultos también. Y ojo, esa invitación permanente se le llama compulsión a la repetición. Podemos verla como un problema, expresión de la destructividad, pero también podemos verla como una oportunidad para volver a pensar, a imaginar, a escuchar esa invitación que a lo mejor no hemos podido escuchar. sí, 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 que me invita, ¿no? Me invita a exploremos, ¿Mm? como le dices, como dijiste, es que ella, la analista dijo que podemos, ¿no? ¿Mm? Entonces, yo te acompaño, tú me llevas, ¿Mm? ¿no? Rompemos con ese miedo, en mi caso, ¿no? Rompemos con ese miedo Ujú, de romper con lo estipulado por lo que el psicoanálisis me decía que esto no lo debo de hacer. ujú. Y no solo eso, que además le estás, bueno, estás teniendo tú la experiencia, pero le estás transmitiendo la experiencia a la paciente, a la niña, vías por inconscientes, vías no verbales, primero del susto, pero no solo del susto, sino que también de tomar el susto y decir, tú dices rompemos, yo digo atravesarlo. Ah, Sí, y decirle, bueno, los sustos se atraviesan y vamos a soñar. qué bonito. O sea, está hermoso. Vamos a soñar. Porque, ojo, o sea, podemos quedarnos como que, uy, apanicados con un sentimiento y lo tomamos como un hecho, así como si tuviéramos un elefante frente a nosotros. Sí, Por sí, ejemplo, el sí, miedo. sí. O entender que es de nuevo, que es una experiencia que como en el juego podemos jugar a que es un caballito y transformarlo después en una, no sé, en una vara mágica, ese caballito en una vara mágica y luego en un palo de escoba con que barrer Sí. y jugar que estamos él haciendo el aseo de la casa. Mm, Entonces, el juego también tiene ese potencial, el espacio potencial, la cultura, lo que nos trae Winnicott ahí en ese lugar en que vivimos. De nuevo, no es solo la ilusión, la creatividad, el sentido del vivir, del disfrutar, el sentido del sentir, ¿no? No tanto del meaning, de las significaciones, no, del sentir la vida. ujú, Es también lo que él dice, una elaboración imaginativa. Y la elaboración es un territorio de transformaciones. ujú. Es que, Por fíjate, lo tanto, la puerta a la salud. exacto, ¿no? Es como esta dificultad que regreso, ¿no? Que tienen algunos padres en pensar en que el juego no se puede dar porque no, porque hay miedo, ¿no? Ujú. Porque hay miedo, Mm. porque se deja de jugar y está esta parte, como lo dijiste antes, esta parte narcisista, Claro. secundaria, más no Mm. primaria, ¿no? Por supuesto. Defensiva. Para los que, Defensiva, para los ¿no? que, Para para los los que que no no, entienden. para los que no, o no han tenido la oportunidad de conocer el lenguaje nuestro. Exacto, también, ¿no? Que pues a todos llegamos. Ujú. Entonces, es esta parte, ¿no? De que
para todo creador se necesita un ser, ¿no? Winnicott lo dijo, o sea, para ser, para hacer, eso es, ¿no? Para construir, para llegar al construir, tienes que encontrar tu self, tu ser, ¿no? O sea, si nada más dices, es que ya construí, como el perro, ¿no? Ya construí, está ahí la casa, ¿no? Pero no tiene un significado, no me da algo más. Es que no soy yo, ¿no? No hay un self, no hay un ser genuino, que él habla del ser genuino, ¿no? También Sí. lo habla él, ¿no? Él. Sí, sí. El self, verdadero self. El verdadero self. Entonces. Y ahí tenemos pero mucho que conversar. Entre el self verdadero y el falso. El self falso, claro. Uy. Y que ojo, no es una división valórica. Ya que tocaste el tema, no es una división valórica, digamos. El falso es muy útil. Sí, claro. A mí me costó mucho trabajo en un principio, hace años, entender que el ser falso era necesario. Es necesario, ¿no? Es absolutamente necesario. Y claro, a veces... Es como, perdón, es como lo del rey. Exactamente, Jorge, el protocolo. ¿no? El protocolo. El protocolo. Ese es el self falso. Sí, absolutamente. Mira, Winnicott lo dice de la siguiente manera y es muy bonito cuando está hablando del texto del verdadero, en varios textos que él trabaja del verdadero y falso self. Él lo dice, le enseñamos a los niños a mentir. Por ejemplo, diga las gracias a la tía que le trajo un regalo. A ver, siendo honesto, ¿cuándo entendimos lo que era el sentimiento de gratitud? Sí. Yo la profundidad de la gratitud con nuestros padres, de la gratitud con la vida, de la gratitud, es un sentimiento muy sofisticado y se lo pedimos a un niño de 2 años. Sí, qué fuerte, ¿no? Entonces, no, pero está bien, porque es necesario. ¿Por qué? Porque probablemente ese chico lo va a aprender cuando va a aprender la profundidad de significado de la palabra gratitud, no sé, 30 años, 40 años, por bueno, ahí. sí. Entonces necesita poder socializar con el mundo de los otros cuando va al trabajo, cuando se sube la micro, cuando baja, sube al ascensor, o le hacen un favor, o le abren la puerta, dar gracias. Es importante, aunque no sepa por qué. Y ese es el falso self. Ese es el falso self. Ahí está operando. Sirve para, de nuevo, como en los Tudor, que no terminar en la hoguera, digamos. Sí, es una manera de cuidado, ¿no? El falso self es el cuidado. A ver, imagínate, como una situación imaginaria, ¿no? Que uno se encuentra en una situación donde alguien le hace un favor a uno en la calle y ese alguien es paranoide y tú no le das las gracias y está armado o tiene el arma de sus puños. ¡Wow! Corre peligro, ¿no? Por eso que digo, es importante decir gracias. Híjole, ahorita me llevaste a una experiencia de una persona que hace unos días hicimos un programa también sobre los feminicidios y demás, ¿no? Y ella habló sobre una experiencia que tuvo en su vida muy fuerte, ¿no? Donde la secuestraron y, bueno, lo que termina un feminicidio, ¿no? Y entonces ella le dijo a los que la secuestraron, que la llevaban en un taxi, les dijo que ya habían pasado como 8 horas, ¿no? Y que les dijo al final, les dijo, te perdono, que le salió así, ¿eh? O sea, te perdono por lo que has hecho. Te perdono porque seguramente en tu vida tuviste mucho dolor. Te perdono
te perdono, pero si me vas a matar, mátame ya, Mm, porque te doy las gracias, pero mátame ya. mm. Dice que en ese momento la tiraron en la carretera y la dejaron libre. Ujú. Es importante a veces Uy, aprender eso. esto que dijiste, te encuentras Ujú, con un maleante y no le dices algo, ujú, o sea, el hecho, ella no, él dijo, te perdono, ¿no? O sea, ujú, te perdono. ujú, Y ya, la soltaron. Es que no es fácil. ujú, A mí me pasó hace unos días, estando en una tienda, me faltaban, no sé, ya, ok, perfecto. Sí, yo también estaba viendo, ¿no? Este, estaba en una tienda, ¿no? Y no me alcanzó, me faltaban unos pesos, hablando de los pesos, ¿no? Y un chavo joven, como de unos 28, 30 años, me dice, yo le completo. Y yo, ¿ah? Oh, ¿en serio? Ay, no, ¿cómo crees? Le digo, no, 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 sí, sí, tómelo. Y yo, pero ¿cómo? Como lo de la silla. Es ujú. que, ¿cómo? No, 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 de verdad que sí. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no? Dale las gracias. Le di las gracias y hasta le di un abrazo y un beso. O sea, toda la espontaneidad que salió y Mm. hasta la cajera sonrió. Y todo eso nace cuando uno le enseña al chico de 2 años, a la chica de 2 años, dígale gracias a la tía por el regalito que le trajo. Y el chico no tiene idea probablemente de lo que es en realidad el sentimiento de gratitud. Qué bonito, qué Ujú, bonito. Ay, Rodrigo, pues estuvo muy padre nuestra conversación, como siempre, ujú, muy un gusto. creativa, muy Ujú, creadora, muy imaginativa, muy divertida, ¿no? Muy espontánea, que nos llevó a imaginar muchas cosas y hablar. Y que me llevaste a hablar mucho también de lo que yo vivo, ¿no? ujú. Ujú. Y de lo que tú vives. Oye, muchísimas gracias, Rodrigo. Pues Gracias a ustedes. Un beso enorme también. un beso y un abrazo hasta Chile, desde acá, Ujú. desde mi país, a todos los que nos vean de otras partes del mundo, se los agradezco. Y bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, psicoanalista. Recuerden, ¿no? Ujú. Sus libros, que ya tiene muchos. Bueno, Bueno, pues un gusto ver. nos vemos. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao Bye. a todos. A todos, chao. Bye. Adiós.